atendió gentilmente nuestra invitación para conmemorar este 4º aniversario. Joel Leal, un venezolano que ama su país, director de Venezuela Vetada, luchando contra estos dictadorzuelos y contra todo lo que vaya en contra de una Venezuela libre, soberana y democrática. Noel Leal, bienvenido a Venezuela, punto libre. El micrófono es suyo. Cambio. Gracias, muy buenas noches. Felicitaciones por su aniversario. En un país donde parece que lo único que dura es la tiranía, tener ya 4 años prestando una tribuna para identificar los problemas reales del país es algo bien importante. De nuevo, felicitaciones por su aniversario. Agradeciendo la invitación, siempre vino esa pregunta y a mí me encanta lo que pusieron hoy como vamos a hablar de su tema favorito, que es Venezuela. Sí, porque ese es el tema. El tema es Venezuela, el tema es país, el tema es lo que nos duele, el tema es nuestro país. Y nuestro país llegó a una situación como la que estamos viviendo hoy, debido mucho a lo que hablamos la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, debido a una inmensa serie de cómplices sumados a una gran cantidad de irresponsables que hicieron posible vestir de democracia un proceso tiránico, salvaje, como el que ofrecía Chávez durante la campaña. Porque eso es muy importante que se tenga claro. Chávez eso ofreció. Chávez ofreció socialismo y cumplió. Y el socialismo destruye, el socialismo mata. Hay 100 millones de muertos, más de 100 millones de muertos que certifican esa realidad histórica. Y el país nunca lo ha terminado de entender, porque nosotros no es que estemos viviendo el periodo socialista del chavismo. El periodo socialista del chavismo es el periodo comunista del socialismo que tenemos desde el 58. Desde ese proceso que puso a Venezuela en franco retroceso, que se disfrazó de democracia, que en realidad fue una pseudo-democracia. Y esa pseudo-democracia nos trajo hasta aquí. Pero vamos a acercarnos en esta oportunidad a lo que nos atañe ahora, en el lugar donde estamos. Estamos en manos de una tiranía comunista que gobierna, que ejerce gobierno, y lo hace con toda la fuerza que puede. Lo hace con toda la maldad y el dolor que necesita para poder subyugar a una población. Y lo hace con la complicidad de sus camaradas socialistas. Lo hace de la mano de todo esto que nos trajo aquí y de lo que siguió vistiéndolo de democracia. Lo hace de una manera coordinada, efectiva y muy puntual. Esa efectividad por fin tiene baches. Esa efectividad por fin tiene problemas. Tiene un problema en el hecho de que por fin muchos venezolanos están dejando de atender los cantos de sirena de la MUT. Los cantos de sirena de toda esa misma oposición que pudo tener otros nombres. Que pudo tener el nombre de la Coordinadora Democrática o el nombre del Partido Unión, que fue el que les puso a Arias Cárdenas, a que votaran por Arias Cárdenas, iniciando el proceso chavista. Mañana tendrá otro nombre, porque si la MUT decide seguir luciendo como si estuviera haciendo algo en el cuento del diálogo, será otro el nombre de los que participen en las elecciones que ya le pusieron fecha, 22 de abril. Es importante saber que el hecho de que se le haya puesto la fecha de 22 de abril a las elecciones no tiene absolutamente nada que ver con la ilegítima Asamblea Constituyente. Aquí nunca se ha necesitado absolutamente nada para hacer lo que les da la gana con la ley o con la fecha de las elecciones. Aquí se sacaron de un sombrero la fecha del referéndum revocatorio del 2007, la cual se modificó, se cambió y se puso cuando les dio la gana. Lo mismo pasó en el 2009. O peor aún, para algo más
más gracioso. Hay que recordar los alcaldes que duraron casi 6 años en su periodo, los consejos municipales que duraron casi 8, porque no se les hacía elecciones, porque no les daba la gana al gobierno hacer elecciones. Entonces el gobierno no ha necesitado nunca eso. O las elecciones que se adelantaron cuando Chávez se estaba muriendo. Ok, volvemos a tomar el audio. O las elecciones que se adelantaron cuando Chávez se estaba muriendo. Entonces el gobierno jamás ha necesitado de algún tipo de aparato que le brinde legitimidad alguna, porque siempre ha contado con el aparato que le brinda la verdadera legitimidad en el ejercicio, que es la oposición. Entonces la oposición se ha venido prestando cada una de las barrabasadas salvajes que han hecho que usted participe y legitime la estructura criminal que gobierna. Gobierna. Eso es bien importante que lo recalquemos. Tenemos un gobierno comunista, porque así lo ve el mundo. El mundo lo ve como gobierno y lo van a seguir viendo como gobierno, porque el gobierno comunista de Corea existe, el gobierno comunista de Cuba existe. Entonces entendamos que si tenemos un régimen socialista es porque lo forman dos partes. Esa parte que llamamos gobierno comunista y sus camaradas de la oposición. Eso es lo que ha hecho posible que vivamos en este régimen comunista y la imposición de la tiranía comunista. Volvemos ahora a la parte donde por fin ciertas caretas se están perdiendo. Por fin la gente está quitándose la venda de los ojos, porque las caretas hace mucho tiempo estaban en el piso. Frente a la realidad actual, frente al hecho de que hay cualquier cantidad de generadores de opinión diciendo que por fin, frente a estas elecciones, no se puede votar, porque no es posible. El mismo CNE, ¿sí? El mismo CNE desde el 2004. Es el mismo CNE por el cual han mandado al país al matadero electoral durante casi 2 décadas. Vamos a tomarles la palabra. Vamos a tomarle la palabra y anotar muy bien, mentalmente, quienes hoy están por fin llamando a desconocer, aunque sea una parte de la tiranía, la parte de la legitimidad electoral. Ahí volvemos a la palabra clave de todo este cuento: desconocimiento. El llamado siempre ha sido a desconocer. Cuando muchos formulamos los distintos llamados a abstención durante el tiempo, utilizamos esa palabra porque era más fácil de que la gente la pudiese consumir. Pero siempre la llevamos de la mano con la palabra desconocimiento. Nosotros no podemos brindarle ningún tipo de legitimidad a una tiranía comunista. Y eso es lo que se ha hecho todos estos años. Y esa ha sido la clave para que estemos como estamos. La legitimidad. Siempre va a haber quien se preste a la farsa. Siempre. Mañana no será la MUD con el nombre, pero ahí están partidos totalmente legítimos para participar en la farsa. Está Acción Democrática, está Avanzada Progresista, está Causa R, no, Causa R no. Hay varios partidos que están allí con un nuevo tiempo, que están allí con sus banderas listas para volver a la fiesta electoral y llevarlo a ustedes nuevo al matadero electoral. Lo peor de eso es que hay gente dispuesta. Más allá del liderazgo cómplice, más allá de los degeneradores de opinión que abusan del ciudadano, es que haya gente dispuesta. Eso es lo más grave todavía. Y eso es algo realmente terrible porque es la base de por qué estamos tan mal. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es porque esa oposición, esa gente que todavía sigue creyendo que vivimos en democracia o que existe algún tipo de ruta, o esa gente que dice, no, hay que hacerlo todo a la vez, son los que han hecho posible esto. Fueron los que le dieron poder a la Coordinadora Democrática, fueron los que le dieron poder a la MUD, son los que les dan poder a los que estuvieron junto con la MUD y la Coordinadora Democrática vistiendo de democracia esta tiranía, y que hoy dicen, no, mira, ya no. No, bueno, la realidad es vieja y la realidad fue matando este país. El gobierno comunista bajo el cual estamos hace su trabajo y eso es lógico y tiene que hacerlo. La diferencia del hecho está
en que cómo es posible que la oposición haya permitido que ese trabajo se haga. Y ahí es toda la clave. Es muy importante que entendamos que no llegamos aquí porque el gobierno es ineficiente, o porque Maduro es bruto, o porque la oposición es incapaz. Destruir, llevar a la miseria a la principal reserva petrolera del planeta, a uno de los países con gente con mejores capacidades, preparadas, que la gente esté pasando hambre en el país que tiene la mayor capacidad para producir lo que quiera. Vivimos en una primavera y un verano constante. Fue un asunto planificado y perfectamente ejecutado. Un asunto que fue ejecutado desde hace mucho tiempo y que viene trabajándose desde hace mucho, mucho tiempo. Y es bueno que la gente entienda que para poder salir de esto y avanzar, tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí. No solo en pensamiento, sino en personas. No solo en personas, sino en ideas. Si no identificamos eso, no vamos a poder encontrar la ruta. Porque no vamos a poder encontrar a quienes han estado combatiendo eso desde el principio. Si no hacemos lo correcto en este momento, el país sí se nos va. Siempre se puede estar peor, pero hay un momento donde ese peor ya no te puedes levantar. Hoy como sociedad tenemos todo de nuevo para levantarlo. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo la gente no cree en la MUD, no cree en sus filiales. Por primera vez en tiempo tenemos a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos hablando en términos de que hay que poner fin a la desgracia en Venezuela, de que hay que detener la amenaza que significa Venezuela. Tenemos por primera vez en mucho tiempo el entendimiento por grandes sectores de la población de que el gobierno mata, que no es el chiste que siempre le dice la oposición, que le dice que el gobierno es incompetente. No. El gobierno desde siempre lo ha hecho. El gobierno desde siempre ha torturado. Desde siempre ha perseguido, secuestrado y asesinado. Es parte de su accionar. Y para llegar a ese accionar lo ha hecho con muchas vías. Una de las vías importantes como el gobierno ha logrado matar sin ser él quien porte el arma, es haciendo de la delincuencia política de Estado. Desde el inicio eso se ha ayudado para estimular el éxodo. Y este país que hoy es un país fantasma, porque los venezolanos lo han ido abandonando, muchos de los venezolanos que huyeron por miedo. Por miedo no a la persecución política, hasta el miedo del hambre ni siquiera lo tenían en la vista. Era el miedo a eso, a no tener ni un mínimo de seguridad. Eso fue perfectamente ejecutado. Y es bueno que usted empiece a hacer memoria sobre quienes le dijeron a usted que eso no era política de Estado. Es bueno que usted empiece a hacer memoria sobre quienes le dijeron a usted que el gobierno era ineficiente cuando estaba haciendo la reforma agraria, cuando estaba cerrando los centros de distribución de alimentos, cuando estaba matando la posibilidad de producción de alimentos. Es bueno que usted haga memoria y se ponga a pensar quienes le dijeron que acompañaran las instituciones como los consejos comunales, que son parte del Estado comunal al cual nos dirigimos si no ponemos fin a esta desgracia. Entonces, cada uno de esos puntos es bueno que usted empiece a hacer memoria, porque si no hacemos memoria sobre eso, la construcción del mañana se hace mucho más complicada. ¿Por qué? Porque ellos van a volver. Ellos van a volver de la mano de los que se dicen hoy oposición. De esos que se dicen hoy oposición, que les van a decir, no, sí, mira, las misiones hay que mantenerlas. Ellos van a volver de la mano de los que le digan, el legado fue detenido, Maduro fue el que se equivocó. Ellos van a volver de la mano de todos los que quieren mantener a Venezuela arruinada. Y son muchos, muchos. Porque eso que ha sido la dirigencia, no solo política, sino social, comunicacional y hasta económica del país,
hizo posible esta desgracia. Desde 1958 todos los gobiernos han hecho lo posible por quebrar a Venezuela, pero solo la revolución lo ha logrado, porque todos los que estuvieron primero era nada más cerrando. No tenían esa hambre criminal, nada más tenían el hambre delincuencial. Pero llegó Chávez. Llegó Chávez con hambre de matar. Llegó Chávez llevando las riendas salvajes que Fidel le daba. Y por supuesto, llegó Chávez en los hombros de oportunistas y de estúpidos. De gente que le hizo daño al país. Ya basta. Ya basta. Y es bueno que cada persona aprenda a dejar de mentirse sobre eso. Es bueno que cada persona asuma su realidad. Es impresionante como cada vez que uno habla de estas cosas, sale alguien a decir, no, mira, es que la realidad electoral era otra. ¿Qué va a ser otra? ¿Qué va a ser otra? Usted no vivió nada de lo que fue el referéndum revocatorio del 2004. Yo puedo perdonárselo a gente menor de 20 años. Venir, sentarle y explicarle. Pero cuando te sale una persona de 40 y pico para arriba, con alguna de esas pendejadas, de verdad es un fenómeno de repulsión. Porque hay que asumir realidades y ese es el problema principal que nos tiene muertos al país. ¿Cómo vamos a enfrentar lo duro si no podemos asumir la realidad interna? ¿Cómo vamos a aceptar pedir la ayuda necesaria para poder rescatar el país y afrontar los costos que eso lleva si no podemos asumir el problema interno? Si no podemos asumir que hemos sido cómplices todos los que han querido mentirse. Utilizo el hemos sido cómplices porque yo también me mentí. Yo juraba que mi país iba a reaccionar. Yo juraba que el país iba a reaccionar ante verse constantemente avergonzado con lo que estaba sucediendo. De verdad, yo juraba que en algún momento mi país iba a entender que los estaban usando. Pero mi país está todavía, grandes sectores del país están todavía muy lejos de entender esa verdad. Y están lejos de entender esa verdad gracias a los que constantemente les dijeron lo contrario. Y se lo comieron, y se lo creen, y lo sienten como propio. Y han disfrutado de esa mentira. Bueno, ya está, ya. Basta ya. El llamado es a despertar internamente frente a nuestra realidad, a identificar quienes nos han hecho daño, para poder recuperar esta tierra hermosa, esta tierra con la cual tenemos deudas gigantescas, esta tierra ha dado ya hijos que han dado su vida en la calle. El problema no es del 2014, el problema no es de hace un mes y pico. El chavismo llegó matando, mintiendo y matando, para imponer esta desgracia desde el inicio. Ya basta. Realmente ya basta. Porque es importante que se entienda que el proceso de destrucción que vivió el país, más allá de lo físico, ha ido animalizando a una sociedad. Ha ido animalizando a miles y miles de personas que pierden totalmente conciencia, valor por la vida, que se han ido embruteciendo y envileciendo por ese bebedero de resentimiento socialista, esa creación del hombre nuevo. Muchas sociedades en el mundo han visto eso. Muchas sociedades han sido víctimas de esa realidad. Y es solo cuando una fracción del país, de ese país, deja de mentirse y se asocia con distintas partes, tanto del país como de afuera, para lograr esa libertad, para lograr dar los pasos adelante en recuperar a su nación. Para poderlo hacer, el primer paso está allí, en asumir la realidad, en dejar de mentirnos. Si nosotros no dejamos de mentirnos, el país se nos va a poner cada vez más chiquito, cada vez más pequeño, cada vez vamos a estar peor. Hágale un llamado de atención claro y contundente a quien todavía se esté mintiendo. Y hágase usted una
introspección y asuma su realidad. El problema no es cuando usted despertó, sino que la realidad por fin le pegó en la cara. El problema lo tenemos desde el inicio. La complicidad ha existido hasta para poder llevar a Chávez al poder. Si nosotros no terminamos de entender esas realidades, no vamos a poder avanzar. La realidad que hoy vivimos tiene salidas. Y la principal salida para lograrla está en nosotros. Está en venezolanos de civil y de uniforme, que tienen que accionar de manera contundente de nuevo. Y cuando digo de nuevo, porque la gente sale, ya van a salir todos. No, nada más los civiles han puesto los muertos. Ok. No sucedió nada el 11 de abril. No cazaron y mataron a Germán Delgado en el año, empezando esto, los primeros 5 años. No han desaparecido oficiales con carros que han volado o en atracos simulados en sus casas. No está siendo torturado el capitán Juan Cabripano. No está preso, vejado el general Vivas. Tal como han muerto civiles, tal como fueron asesinados por Joao de Gubella, Keila Guerra, el profesor Girao, Josefina Inciarte. Una tarde, una noche del 6 de diciembre del año 2002 en Altamira, porque la historia no es nueva. Y allí es donde tenemos que despertar. Nosotros llegamos aquí bajo un camino de sangre, ya recorrido por muchos. Nosotros llegamos aquí en un país secuestrado por gobierno y oposición. Para poderlo recuperar, tenemos que enviar un mensaje muy claro, donde no vamos a seguir legitimando al gobierno, donde no vamos a seguir legitimando a los cómplices del gobierno, donde queremos la ayuda para poder salir, para poder de nuevo recuperar el orden, para restablecer un orden jurídico sano para el país, para poder dar los pasos necesarios para la recuperación de nuestra soberanía, para poder ir logrando nuestras libertades y poder construir una democracia real. Y para eso tenemos que dejar de mentirnos. Yo quiero un país. Yo quiero a Venezuela. Y estoy seguro que ustedes también. Pero para poder quererla, para poderla tomar, para poderla recuperar, tenemos que dejar atrás a muchos amigos, a muchos conocidos, a muchas figuras. Tenemos que dejarlas muy atrás. No pueden seguir siendo parte de la dirección política, comunicacional, hasta cultural del país. Han hecho daño, seguirán haciendo daño y harán lo posible por traer de nuevo a sus amigos. Si queremos recuperar a Venezuela, tenemos que desprendernos de ese pilar. Hace mucho tiempo les hablaba yo de los 3 pilares que sostienen esta desgracia. El pilar comercial. El país recibe el 98% de las divisas a través del gobierno. Aquí nadie compra ni vende sin la señal de la bestia. Todo lo hace el gobierno, antes a gran escala y ahora a través del carnet de la patria. Pero si usted no tiene la señal de la bestia, no va a comer. El segundo pilar es el filial, y ese es el que tenemos que atacar. Los amigos, los compadres, los primos, todos los que han hecho posible vestir esto de democracia. Y el tercer pilar, que es el que tenemos que aprender de una buena vez, es el ideológico. Venezuela es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Venezuela es el país donde los partidos todos se sienten orgullosos de tener un pensamiento keynesiano en lo económico. Venezuela es un país que no tiene el más mínimo representante serio que haya llegado a posiciones de gobierno queriendo generar un cambio real para el desarrollo y la producción y el futuro de un país civilizado. Para generar a un pueblo que se sienta realmente orgulloso de ser venezolano. Nosotros tenemos un mar de individualidades que han llevado con fuerza esa bandera, que se han sentido orgullosos de ser venezolanos y han llevado la bandera de Venezuela muy en alto. Pero nosotros tenemos que volver a ser ese pueblo como colectivo, comunidad, como país, que se sienta orgulloso de ser venezolano. Venezuela vale la pena.
siéntanla, ámenla, quiéranla. Y ahí se van a poder desprender de todo lo que nos ha hecho daño. Y empezar a buscar las vías claras para poder enviar el mensaje correcto y reconstruir el país. Quiero dejarlos con preguntas. Por favor, hagan preguntas. Yo sé que suena antipático, pero de nuevo les repito, la pregunta es algo de 30, 40 segundos. Preguntas. Vamos a hacer preguntas, vamos a desarrollar las inquietudes que muchas veces no puedo responder por las redes sociales. Vamos a aprovechar de hacer preguntas reales sobre por qué y cómo. Cambio. Muchísimas gracias, Noé. De verdad, muchísimas gracias. Cuando escribí en Twitter que decía que era tu tema preferido, realmente lo llevas muy profundo. Gracias por compartir con nosotros. Infinitas gracias. Mientras que mi compañera abre el canal, yo te quería hacer una pregunta y es, ¿qué lectura te da lo sucedido hoy en Dominicana, que no llegaron a un acuerdo, que todos suponíamos que no llegaban, pero ¿qué lectura le das tú, Gandhi? Mira, es parte de un teatro que ya es viejo. Las cosas tienen ciclos, ya el ciclo del amor tiene un vencimiento, o hay que volverlo a alimentar, hay que pulirlo un poquitico. Y entonces que la gente sienta que existe algún tipo de respaldo. El daño ya está hecho. Lo cierto es que el daño al cual llevaron al país estas figuras que hoy dicen, no, estamos buscando un mejor acuerdo o alguna cosa de esta, ya hicieron el daño y lo hicieron muy profundo. ¿Quién cree hoy que es posible algún tipo de elección limpia sin poner a cada venezolano a ponerse persona, partida de nacimiento y ver si de verdad existes? Porque aquí hay que empezar por identificar a cada venezolano de nuevo para el REP. Quien diga que eso se arregla por una auditoría, miente. Y no llegamos a eso ahorita. Ya el general Santeliz estaba en la división del registro electoral permanente antes de la llegada de Chávez. Es bueno que se ubiquen quién era el general Santeliz. Era uno de esos dos hombres que se paró ante Chávez, detrás de Chávez, cuando fue capturado en el 2002, cuando se entregó en el 92. Uno de esos que se perdió con Chávez 3 horas, desde el Museo Histórico Militar hasta Fuerte Tiuna. Bueno, aquella estructura política lo puso en el registro electoral permanente para las elecciones de Chávez en 1998. Entonces, quien hable de que existe cualquier tipo de vía electoral, no de ahora, sino desde el principio, les mintió de manera descarada. Entonces el daño ya está hecho. La payasada del acuerdo o no acuerdo, cada una de esas cosas simplemente va haciendo que la gente se vaya cansando o buscando un nuevo liderazgo o identificándose con este liderazgo que, mira, ahora sí van a defender el país. Solo es teatro. Ya el daño en ese sentido hace mucho tiempo está hecho. Cambio. Bueno, queridos usuarios, ya el canal está abierto para los que tengan a bien hacer alguna pregunta. Muy buenas noches, Noel. Estuvo muy buena la intervención. Estamos hablando de que estamos batallando con delincuentes, narcotraficantes, y una banda de bandidos que han acabado todo el país. Yo sé que, como tú, hay mucha gente que está por una mejor Venezuela y dejar de ser pueblo y empezar a crecer como ciudadanos. Pero es que hay muchos problemas en diferentes grupos que no se terminan de alinear, no terminan de conformar, y no entienden que no es que sea un hombre, o sea un grupo, o sea lo que sea, sino llevar en alto, recuperar la república, la soberanía, la libertad de todos nosotros como venezolanos. Okay. Pero hasta que no haya una unión sincera entre todos los grupos que hay dentro y
fuera de Venezuela, y que entiendan de que no hace falta que uno sea más que el otro, sino que se pongan la mano en el corazón y en verdad quieran luchar por Venezuela y recuperar todos los espacios que hemos perdido. Y cuando digo que lo hemos perdido es porque nosotros hemos sido culpables de todo este desastre que hay en Venezuela. Sí. No hemos permitido, nos hemos quedado callados, preferimos quedarnos en el confort de nuestras casas y esperar y después quejarnos. Entonces, yo sueño con que algún día todos estos grupos que promueven diferentes, una junta psicomilitar, lo que promuevan, se reúnan en verdad y digan, vamos a hacer un solo bloque para atacar a la narcoína. Gracias. Por favor, les recuerdo, preguntas. 30, 40 segundos desarrollo una pregunta. Preguntas. No estén pidiendo uniones vacías. Hay una gran cantidad de gente que ha hecho daño, que quiere buscar unirse y lo que hacen es contaminar un concepto o una idea. Cuando se entregan las banderas de la libertad al socialismo, para que el socialismo contribuya a la salida, no estás contribuyendo a la salida, estás entregando tu libertad. Y eso ha pasado. Han habido cualquier cantidad de uniones que nacen muy sanas, con gente que tiene la valentía, que tiene el conocimiento, que tiene la capacidad, que busca avanzar, pero se van sintiendo solos y se empiezan a contaminar con estas estructuras que los van metiendo dentro del carril electoral a muchos, dentro de la protesta bufa a otros, o simplemente los utilizan para ir detectando dónde está el que piensa, el que hace, el que de verdad busca la libertad. Dejen de estar buscando uniones absurdas. Busquen y apunten bien dónde está el mensaje claro. Y ahí van a encontrar la respuesta. No busquen uniones de uniones de uniones. Eso no sirve, no existe. Y los grupos que están en la resistencia, los grupos de distintas visiones, gente, individualidades que están marcando también su pensamiento, es importante que aprendan a oír qué es lo que está sucediendo en el mundo, que nos está enviando un mensaje muy, muy claro. Se lo están mandando hoy, de nuevo, muy claro a los hombres de uniforme. Pero para que los hombres de uniforme puedan accionar, necesitan a la sociedad civil, haciendo inviable la repetición de la farsa constante de la vestimenta democrática a través del circo electoral. Cambio. Yo quería hacer una pregunta. Buenas noches, Noel, y a todo el público presente. Me acaban de avisar de que ya el Consejo Nacional Electoral dijo que las elecciones son el 22 de abril, o sea, lo esperado. Lo esperado, no sé más detalles porque estoy aquí en el canal, y acciones a tomar. Lo que pregunta es acciones a tomar inmediato, o sea, hacer una, qué sé yo, rebelión al voto en tiranía, hashtag, digo yo, a través de crear conciencia, a través del tweet, a la mayoría de las personas, pero hay que hacer algo, o sea, es a eso a que me refiero. No voy a estar uniéndome a grupos, como dices tú, de esto y lo otro, sino yo creo en los hechos, la acción. A ver qué dices, qué sugieres. Gracias. Sí, Ava, desde el principio del programa ya les traía yo la noticia de la fecha del 22 de abril. Lo cierto de todo esto es que, como les decía desde el inicio, siempre va a haber quien se preste a la farsa. Lo primero que hay que hacer es identificarlo. Nosotros tenemos ahorita una herramienta extraordinaria que son las redes sociales. Señálenlo. Busque señalar a quien va a hacer posible que la farsa se haga realidad. Cuando algún programa de opinión le preste tribuna a ese criminal, señálelo. Sature el programa con quejas. Satúrelo. No permita que levanten la cara, porque en el momento en que levantan la cara es para escupir la suya. Cambio. Buenas noches, Noel, buenas noches a todos los del canal.
Noel, tu lectura con respecto a la gira de Tillerson, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, importantísima la gira de Tillerson porque ayuda en una de las cosas más importantes. La primera y muy importante, si nosotros estamos buscando algún tipo de injerencia humanitaria, debemos de estar muy lejos de los esquemas coalición, ONU, ACNUR, cualquier cosa de esas. Si nosotros queremos recuperar el país en un corto plazo, si nosotros queremos realmente poder de nuevo recuperar nuestra soberanía y poder establecer las bases para la construcción de un mañana, el asunto tiene que ser bilateral. Una sola nación puede actuar sobre nosotros. En el momento en que ese bochinche se vuelve una merienda, perdemos todo. Lo mejor de la gira de Tillerson, el secretario de Estado, es que México dijo, no, hay que buscar un camino pacífico. Que Macri dijo lo mismo, no, la vía tiene que ser democrática. Interesantes las palabras de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, porque él dice, sí, hay que hacer las cosas. No compromete lo que no tiene, porque lamentablemente él no tiene ni siquiera el control de su gobierno. Pero vemos a Santos haciendo lo mismo. Paja, paja, paja. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque hace que cada uno de nosotros entienda por fin que Venezuela es responsabilidad de los venezolanos y de los que tienen intereses por la libertad. No de quienes han vivido de Venezuela. No de los que no quieren comprometerse, porque ellos también tienen sus problemas internos y eso hay que entenderlo. Que cada uno de sus países se preocupe a lo interno por su país es lo correcto. Que Macri busque cómo sacudirse el problema y que lleve el discurso en alto sobre lo que sucede en Venezuela, pero no quiera intervenir ni participar en la solución de Venezuela, es lo mejor que nos puede suceder. Y eso es quizá lo más importante resaltar de la gira del secretario de Estado, porque él está aprendiendo a leer de verdad quiénes quieren la libertad de Venezuela y cuál es la vía, la única vía para poder ayudar a Venezuela. Cambio. En Facebook, Carolina nos habla sobre que leyó que Mercosur, sí, Mercosur no está de acuerdo con ningún tipo de intervención. Y eso es algo muy positivo. Aparte de que Venezuela jamás debió haber entrado en el Mercosur. Buenas noches, Noel. Bienvenido a la sala de Venezuela Punto Libre. Hay una información no confirmada, aún porque falta que sea el Senado de los Estados Unidos, de que una persona llamada Kimberly Breyer sea la secretaria de Estado tras la salida de Chano. Dicen que es línea dura y experta. ¿Tendrás algún conocimiento o currículum de la persona? Cambio. El cargo de ella sería subsecretaria de Estado por Asuntos de Latinoamérica, que era el cargo que usaba uno de los principales enemigos de Venezuela, que fue Tomás Chano. Es una mujer realmente interesante en sus posiciones, es un halcón, es una mujer muy clara, directa, entiende la realidad latinoamericana como un todo. Eso es algo que lamentablemente no es algo con lo que yo esté en agrado. La realidad latinoamericana no es un todo. La realidad venezolana es muy distinta a la realidad peruana o boliviana. La realidad colombiana se parece a la de Venezuela en el futuro, si permiten que llegue Timochenko o Petro al poder. Pero quizá el único problema con esta dama que llega a esta posición tan importante sea que ve a Latinoamérica como un todo. Ojalá esté muy consciente de que no se puede ver a Latinoamérica como un todo. Si eso lo toma y sigue con lo que han sido siempre sus planteamientos, con lo que debe ser el manejo de la libertad para el desarrollo de los pueblos y el estímulo del orden en cada uno de estos pueblos, en cada uno de los países que han convertido a América Latina del continente de la esperanza a un mar de miserias, nosotros vamos a conseguir en ella
un verdadero apoyo en un puesto realmente importante como es la Subsecretaría de Estado para Latinoamérica. Cambio. Buenas noches, Noel. Una pregunta. El año pasado la sociedad civil estuvo en la calle. ¿Okay? Luego, a ver, desde mi punto de vista yo digo, bueno, si los militares piensan actuar, ¿cuándo es ese momento? Porque el año pasado hubo bastante manifestación de calle, ¿verdad? Y esos militares o esos supuestos militares nunca salieron. Ahora bien, el día de ayer, cuando le hice esta misma pregunta al vicealmirante de Carratú, él afirma de que eso no va a suceder, por lo menos de los militares de Venezuela no va a suceder. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Adelante, cambio. Mira, esas acciones son como cuando la realidad te golpea. No existía ninguna razón para que una fuerza militar fuese contra el general Marcos Pérez Jiménez. No existía. Simplemente no existía. El país estaba en desarrollo, existía la amenaza comunista, los que querían tumbar a Pérez Jiménez eran comunistas, los militares estaban creciendo, eran una fuerte, un referente extraordinario, y los militares tumbaron a Pérez Jiménez. Ok, aquello era un ejército, existía una fuerza armada, una institucionalidad, una gran cantidad de cosas. Porque es importante que se entienda, los militares tumbaron a Pérez Jiménez. Fueron, le quitaron el banquito. Porque aquí le han mentido a la gente que si los ADECO. Los ADECO ensuciaron un proceso que estaba desarrollando un país, sacándolo de lo rural y convirtiéndolo en un país que iba a despuntar en el continente. Bueno, el proceso socialista fue ensuciando eso. Y por supuesto, Pérez Jiménez era un dictador. Nadie está quitando eso. Hay que entender muy clara la realidad de los tiempos para poder mostrar lo que sucedía. Van a venir una cantidad de gente a hablar que si el gobierno era cosmético o no era cosmético. No. Los números no mienten en ese sentido. La realidad del Bolívar era clara. Entonces, vamos a lo otro. Fue derrocado por militares. Ese ejército y ese orden, esa construcción de esa estructura de Fuerza Armada, por supuesto la revolución vino a debilitarla desde el inicio. Desde el inicio de la revolución impuso el Plan Bolívar 2000, impuso el Plan Pro Patria, buscó la manera de elevar a las posiciones de mando a lo peor del país, llevando siempre a lo mejor del país a la prisión, al destierro, a la muerte. Entonces el país, esa fuerza armada, tal como lo señala el almirante Carratú, está realmente destruida, acabada. Pero tal como en el mundo civil, cuando nosotros vemos la foto del mundo civil, vemos un mundo civil corrompido, acobardado, embobado, estupidizado, ridiculizado, usado. Vemos a unos jóvenes con gallardía que salen a la calle. Vemos a ciertas individualidades diciendo verdades. También vimos a un caguaripano con un grupo de militares tomar una brigada blindada. También vimos a un grupo de policías comandados por Oscar haciendo acciones que lamentablemente tuvieron en ambos casos fines terribles. Porque hay una cosa que hay que entender. El mensaje tiene que ser muy claro para que la sociedad pueda entenderlo. Igual que adentro, en el área militar, no se entiende a una sociedad que sale a la calle y acepta lesiones. No se entiende. Si yo veo a la sociedad cayéndose a plomo, tirando piedras, avanzando, y de repente le dicen, mira, vamos a compartir el 16 de julio, vamos todos a firmar un documento y a decir un bojote de pendejada, y esa sociedad se suma en ese bojote de pendejada, ¿qué voy a hacer yo? Déjalo, diviértete, ¿para qué me voy a arriesgar más? Entonces los que se arriesgaron se quedaron solos también. El problema es que no vamos a tener decisiones como un todo. No vamos a tener, ya esa oportunidad se perdió. Y se perdió por todos los que sabotearon la posibilidad de un golpe de Estado.
más allá de la destrucción que Chávez y el socialismo fueron minando, pervirtiendo la Fuerza Armada, está todos los que sabotearon un golpe de Estado. Hace 2 años apenas estaba Ramos Alú en el podio del presidente del Parlamento recibiendo a Nicolás Maduro y le decía, yo hablé con Chávez y le dije cuando iban a hacer el golpe de abril del 2002. Yo hablé con Chávez y le decía cuando estaban conspirando. Y tú sabes que lo peor de ese cuento es que la gente aplaudía. Eso es lo peor de este cuento. La estupidez de una población que hizo posible que los traidores entregaran el futuro de Venezuela. Eso es lo peor de este cuento. Entonces, sí, la Fuerza Armada está destruida, pero igual que en el mundo civil, hay núcleos de gente que quiere recuperar a Venezuela. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener muy claro. Como unidad, como unión, como estructura, eso lo perdimos. Como venezolanos, muchos como tú, como yo y como todos los que queremos estar en Venezuela, también tienen uniforme. Vamos a generar el momentum y el mensaje claro para que la acción tenga sentido y podamos recuperar a Venezuela. Cambio. Hola Noel, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero hacerte una pregunta. Tomando en cuenta que Borges, Salud y todos los demás, como el gobierno en sí, obedecen a intereses, bien sean privados de ellos mismos o en grupos de terceros, cuartos, bolichicos, llámenla como quieras. ¿A qué crees tú que obedece el quiebre que tuvo ayer, hoy, Borges en la no firma de este diálogo impuesto? ¿Qué tipo de presión fue la que influyó ahí? O todas, cambio. Gracias. Como le indicaba en la primera y segunda pregunta, el daño ya está hecho. El teatro, con que quieran hacerlo, también puede ir en parte frente a una serie de reales presiones. Pero el daño ya está hecho, no importa. El gobierno cuenta con quienes ir a la farsa. El gobierno no es estúpido. Los que le han dicho que el gobierno es incapaz, les han mentido de manera descarada. El gobierno sabe lo que está haciendo. Cuando pone esta fecha de 22 de abril, lo está haciendo de manera muy consciente. Cuando está llamando a las elecciones presidenciales para el 22 de abril, lo hace muy consciente de que cuenta con suficiente legitimidad cuenta con los suficientes títeres que le brindarán la legitimidad necesaria para la farsa. Los partidos dirán, les tenemos que dar libertad a la militancia. O en un momento, frente a la oportunidad real, o como les decía el otro payaso, inscribirse no es participar. Y cada una de estas cosas en realidad no importa. Cuando uno lee los comentarios de la gente en las redes sociales, hay un comentario que realmente preocupa, que es el que dice, ¿quién le dio autoridad a Borges o a Ramos Alú para hacer lo que estén haciendo y negociando? Bueno, se las dio usted cuando votó el 15 de diciembre del año 2015 y lo puso en la Asamblea Nacional. Se la volvieron a dar cuando firmaron, y ahí en la pregunta 2 está el veneno. Le damos poder a lo que la Asamblea Nacional represente. Esa misma pregunta marca lo que fue el primer documento del Grupo de Lima, donde dice, nosotros nos adherimos a las decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces sí, ustedes, la gente que votó, la gente que cree que esto tiene algún tipo de vida democrática, le dieron la representatividad a los camaradas del gobierno, no una vez, sino todas las veces posibles. Entonces, sí, pueden haber reacciones, sí hay intereses, sí hay presiones, claro, pero el libreto y hacia dónde va el gobierno no cambia por eso. El gobierno sabe muy bien que tiene un camino y tiene una trocha y un atajo y una vía y otro camino por piedras y ellos tienen los vehículos para los rústicos. Entonces, hasta que no cortemos la historia, ellos tendrán vías para poder llevarnos al mismo matadero. Cambio. Tengo por acá una pregunta de un usuario. Él comenta que no es protesta, que es rebelión. Y que Dios dice que ayúdate, que Dios te ayudará. Él te pregunta, ¿cuál sería la estrategia y la metodología para salir o tumbar esta dictadura y esta tiranía, tanto de las personas que están en la resistencia en la calle como de los ciudadanos comunes de a pie? Cambio.
parte fundamental es entender las diferencias entre dictadura y tiranía, porque si no, no vamos a poder ni salir de la tiranía, ni poder sembrar las bases de un mañana de recuperación del orden jurídico, implantar de nuevo las libertades y recuperar el país. Entonces eso es muy, muy importante. ¿Cuáles son las acciones? Mira, muchas de las acciones las hemos vivido. Lo que pasa es que tienen que tener continuidad en el tiempo. ¿La calle tiene sentido? Claro que tiene sentido, pero de manera más organizada y que avance de manera nacional de una vez. Porque usted no puede cansar nada más a los que están en Táchira y a los que están en Caracas y no sucede nada en Oriente. Y cuando sucede algo en Oriente, los de Táchira dicen, no, ahora ustedes fréguense. No, es el momento de también encenderse. En el momento en que la calle se encienda, el país completo tiene que encenderse. El país tiene que avanzar. ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Señalar a todos los que quieran adormecer a ese país. Señalarlos, ridiculizarlos, abucharlos. El país no se puede volver a adormecer cuando la calle se encienda. ¿Qué debe hacer la sociedad? Apoyar esa calle. Brindar el mínimo de logística posible a todo el que quiere libertad. Y ese mensaje va para toda la sociedad que queda en Venezuela, como la que ya no está con nosotros hoy, que está fuera de nuestra frontera. No dejen solo a Venezuela, no dejen solo a los que pelean, no dejen solo a los que tienen que poner todo para que el mundo vuelva a voltear hacia Venezuela, no con risas ni con ironías, como sucedió cuando dijeron, ¿cómo que van a ir a elecciones de gobernadores? ¿Cómo van a ir a elecciones de alcaldes? Porque eso fue lo que sucedió. El mundo dejó de tomarse en serio lo que acababa de vivir. Todo el mundo había volteado por la fuerza de una juventud en la calle buscando su libertad. Y después el mundo dejó de mirar y empezó a reírse frente a lo que estaba sucediendo. Aún se ríen. Y se van a reír muchísimo más si la payasada del 22 de abril tiene lugar. Entonces, si el país se llega a encender, si un sector del país decide salir en algún estado, cada estado tiene que responder. Y responder no por un pollito, no por elecciones, no por condiciones, no, por el fin de esta desgracia. Es tan sencillo como eso. No dejen que nadie tenga la voz para adormecer esa rebelión. Cambio. Noel, ¿qué opinas entonces del cerco con respecto a la parte petrolera, las sanciones a estos genocidas? No lo ves cierto, no lo ves como real. Cambio. Claro, y son partes importantes de lo que sucede. Son partes fundamentales de lo que sucede. Las sanciones, claro que hacen daño. El cerco petrolero hará muchísimo, muchísimo daño. Hoy, en referencia a la situación de Costa Rica, de que le está poniendo trabas y limitantes a la entrada de la familia de Padrino López a Costa Rica, yo puse un tuit. El tuit decía que si esa acción de Costa Rica la emulara a Estados Unidos y Europa, a todos los venezolanos, a todos, salvo los que tengan problemas reales de salud, que todos no pudiésemos escapar, ni ellos, ni los que queremos libertad, enseguida se termina el problema. Porque ellos van a entregar. Porque la olla necesita estallar. Pero cuando la olla tiene fugas, tiene válvulas de presión, la presión no se condensa, la presión tiene como escapar. Pero cuando el país no puede accionar, solo acciona hacia un solo lado, hacia la libertad. La libertad por la necesidad de evitar la explosión, o la explosión que trae la libertad. Cambio. Muy buenas noches, Noel. Se habla Feni de Venezuela.libre. Por acá tengo una pregunta que me llega por una de las redes sociales y es la siguiente. ¿Los medios de comunicación, TV y radio, están plegados al gobierno? ¿Apoyarían al pueblo
Personalidades como César Miguel Rondón están plegados al gobierno o a la falsa oposición y están conscientes de ello. Cambio. Cuando hablo de cambiar todo ese establishment político, social y comunicacional, vean bien quienes han prestado sus banderas, sus tribunas a esas banderas de adormecimiento. Vamos a separar la responsabilidad del dirigente y del dirigido, de la sociedad que sigue un dirigente. Es lo más normal, natural y correcto que exista dirección y que exista seguidores. ¿Ok? Ahora, los seguidores están en la obligación de ver cuál es el camino que le está ofreciendo el dirigente. Porque el dirigente puede tener muchísimos intereses, y lo ha demostrado, que no son Venezuela. Esos dirigentes utilizan tribunas. Esas tribunas son los medios de comunicación que le niegan la oportunidad a las voces que desde siempre han pedido libertad. Entonces, vamos hasta despersonalizar quiénes son los dueños de esas tribunas. Empiecen a buscar cuándo han querido hacer algo en pro de la libertad. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, saben que jamás hubo vía electoral. Todos, absolutamente todos, hicieron posible que la gente se mintiera. Entonces, a la hora de pretender nosotros avanzar, nosotros tenemos que ver muy bien cómo esas tribunas van a volverse a plegar a la mentira y al adormecimiento. Y empezar a enviar un mensaje muy claro, un mensaje que hasta sus patrocinantes empiecen a entender, epa, vamos a perder hasta el mínimo respaldo de una sociedad porque solo estamos contribuyendo a la destrucción del país, solo estamos contribuyendo a prestarle la tribuna que nosotros financiamos a quienes adormecen al país. Por eso es muy, muy importante. No existe ningún tipo de vía electoral, legislativa o jurídica cuando una tiranía establecida tiene el poder. No existe. Cambio. Bueno, aquí llega una pregunta de Cheo0607 que no puede entrar. ¿Hasta cuándo piensas que los militares van a aguantar que sean los muchachos o la gente en sí como rebelión ponga a los muertos? Esa es de Cheo. Yo quería hacer una pregunta que me ha saltado en este momento a la mente en relación a lo que estabas diciendo. ¿Cuántas veces has sido invitado por algún programa de radio venezolano, en la televisión creo que menos todavía, pero que te hayan aceptado de dejar hablar? Y perdona, eso es una cuestión de curiosidad que me ha dado. Cambio. ¿Cuánto van a permitir los militares que sigan matando jóvenes venezolanos? ¡Uf! No tiene límite. La historia está llena de esos cuentos. ¿Cuándo deciden reaccionar? Cuando junto a los jóvenes venezolanos también están las madres, los padres, los hijos. Cuando está toda una sociedad identificando, tú estás matando a mi hijo, no te lo voy a perdonar. Y ahí cambia la cosa. Por eso es que la sociedad tiene que acompañar la decisión de esa juventud, cuando esa juventud decida de nuevo tomar la calle. La segunda pregunta. Por favor, repíteme la segunda pregunta, perdona que no la anoté. Cambio. No, era simplemente por curiosidad. Oh, ya. ¿Te han invitado en ocasiones para alguna emisora de radio para entrevistarte y poder hablar con claridad todo esto como nos estás diciendo a nosotros, quizás con algún poquito más de cuidadito al hablar, ¿no? Pero
¿Te han invitado? ¿Has recibido invitaciones para entrevistas en la prensa o en la televisión? Cambio. Cuando organizamos el evento No Más Chávez en el año 2009, fui vetado para no salir en A los Ciudadanos. Después del éxito en la convocatoria, después del éxito del evento, alguien se equivocó en Radio Caracas y nos pusieron, ya Radio Caracas tenía nada más señal vía televisión por cable, y nos pusieron en un programa que hacía Shirley Bernagui y un joven, que no recuerdo cuál. Y nos dieron allí 7 minutitos. En 7 minutos yo dije una gran cantidad de verdades, similares a las que estoy diciendo ahorita. Expliqué la ausencia de vía electoral, expliqué la cantidad de gente que había intentado sabotear el evento No Más Chávez. Eso es muy importante porque la estructura política del país hizo lo posible para que para que Venezuela no participara en la protesta mundial No Más Chávez. Hicieron lo imposible. Le mintieron a los organizadores en Colombia de esa protesta mundial. Fue una real cochinada. Cuando decidimos tomar la organización por parte de Venezuela del evento No Más Chávez, fue a solo 7 días del día del evento. La única ventana que realmente se me ha abierto en la gran prensa del país fue de un gran amigo, para mí un venezolano de excepción, porque él ha sido víctima varias veces por decir él sus verdades y por prestar su tribuna para que otros la dijeran, que es José Domingo Blanco, Mingo. Mingo, ya hace un par de años, me permitió brindar en su programa mi visión. Me prestó casi una hora de su programa y hizo preguntas muy claras sobre la realidad y sobre la visión que yo tenía en lo particular sobre esa realidad. Aparte de eso, cuento con una ventana excelente que es la que nos brinda el profe Morales las madrugadas de los domingos. Una emisora en Miami, Actualidad Radio Miami, le permite al profe Morales prestarnos 1 hora todas las semanas para hablar sobre Venezuela, para decir lo que nos está matando y nuestras alternativas para recuperar el país. Pero en el país, la única ventana que se nos abrió fue la de Mingo en esa oportunidad. Cambio. Bueno, voy a intervenir de nuevo ya que nadie pisó. Noel, tu opinión referente a una intervención extranjera, cambio. Desde el principio la marqué, la intervención extranjera tiene que ser absolutamente unilateral, no puede ser en ningún tipo de coalición. Nosotros debemos quedar muy lejos sobre las palabras ONU, ACNUR y cosas de esas. Son realmente fatales, destruyen países. Ya hablamos sobre el tema. La realidad es que nosotros necesitamos ayuda para salir de nuestro problema porque se permitió la destrucción del garante de la policía del país, que es la Fuerza Armada. Entonces, al permitir la destrucción de la policía del país, nosotros necesitamos al policía del mundo. ¿Por qué? Porque Venezuela representa muchas cosas, no solo para los que dicen, no, ya no hay interés en el petróleo. No, es que no es el petróleo. Es una identidad, todavía un pasaporte fuerte, es un nombre, es una posición geopolítica, es una influencia sobre 200 países, es un puente hacia el narcotráfico, es un puente al narcoterrorismo. Nosotros tenemos que dejar de ser la amenaza que somos hoy. Tenemos que dejar de ser el problema para ser la solución de los problemas. Y por supuesto, para poder lograrlo necesitamos ayuda. Cambio. ¿Noel cree que el problema que se está presentando en los diferentes países donde están llegando cantidades, se puede decir, masivas de venezolanos, es lo que
Latinoamérica es por el problema de Estado que se le está generando a esos países, o porque verdaderamente quieren que en Venezuela exista una democracia. Cambio. Estrictamente por el problema que le estamos generando a cada uno de esos países. Ellos tienen un problema político ya en cada uno de esos países por sus propias necesidades. El venezolano que salió en las primeras oleadas, que salió con preparación, con capacidad, con brillo, tomó las posiciones. Tomó posiciones, tomó muy buenos empleos, tomó espacios que eran para naturales de sus países. Pero lo tomamos porque el venezolano tiene el con qué. Lo he demostrado no ahorita, desde siempre. Tiene el con qué. Hay una historia muy graciosa con respecto a por qué el ilustre Colegio de Abogados de Caracas tiene ese título de ilustre. Si nosotros éramos solo una capitanía general y el virreinato de Perú y el virreinato de México todavía no tenía un colegio de abogados con el título de ilustre. Y es porque los venezolanos en las cortes españolas nos lo habíamos ganado. ¿Por qué? Porque teníamos el con qué. Y ese con qué hizo el Doral, ese con qué hizo a esa Venezuela que estaba despuntando en los años 50. Ese con qué logró, a pesar del fraude de la pseudodemocracia, ser el país con mayor movilidad social en los años 60. Ese con qué mostró la recuperación salvaje que vivimos a principios de los 90, a pesar del golpe de Estado, a pesar del Caracazo, a pesar de los adecos destituyendo al otro adeco. Porque cuando nosotros hicimos lo correcto, cuando Venezuela hace lo correcto, cuando las individuales correctas toman posiciones de liderazgo y ejercicio administrativo correcto para la construcción del país, tenemos con qué. Entonces ese con qué salió en la primera oleada y tomó las posiciones en esos países, generando un problema grande dentro de esas sociedades que también tienen el con qué, pero no con la precisión, la capacidad y hasta el encanto que tienen los venezolanos en el exterior. Ahora sale la segunda oleada, una oleada que viene a contaminar, porque tenemos venezolanos buenos y tenemos venezolanos muy malos. No todos los malos están en la dirección, también en las partes muy bajas, que han tenido que salir y han salido ya imbuidos con esa mentalidad deformada del socialista de que todo hay que dárselo, con esa mentalidad deformada que Chávez le dijo, si tienes hambre roba, con esa mentalidad deformada repleta de ordinariez, de embrutecimiento. Eso también les está generando a cada uno de nuestros países vecinos grandísimos problemas. Toda su reacción viene básicamente por un problema político interno. Nadie va a venir a votar por un país que ha permitido esto. Es parte de lo que sucede en Europa con la entrada de los musulmanes. En eso nos están convirtiendo en algo realmente espantoso. Y los países, hay momentos en que reaccionan. Cuando nosotros vivimos una oleada de inmigración selectiva, inmigración de primera, inmigración que construyó a Venezuela, que hizo esta mezcla hermosa, nuestras mujeres maravillosas, toda esta magia que vivimos también en los años 50, inicio de los 60, perdió el norte esa inmigración selectiva, y frente a la crisis que existía en el resto de Latinoamérica, empezó a llegar mucho latinoamericano que no estaba preparado, mucho latinoamericano que venía ya embrutecido, envilecido, mucho latinoamericano que también se mezcló y fue generando mucho del problema de lo que tenemos hoy. Es decir, como toda sociedad tenemos gente buena y gente mala, y estamos llegando a cada uno de esos países a generar el mismo problema político, pero no por goteo, sino en inmensas manadas. Cambio. Muy buenas noches, mi querido amigo Noel Leal. Yo quisiera dejarte por aquí lo siguiente. Anota. ¿Cómo ves tú, enumerada de esta manera, qué nos ha afectado a los venezolanos? Responsabilidad, que ya lo dijiste, memoria, falta de investigación, esperar un líder o un mesías. La otra pregunta sería, ¿cómo ves tú un día después estas elecciones, 22 de abril? Un resumen del Foro de Sao Paulo y un resumen
¿Qué impresión tienes tú de los campamentos de refugiados? Cambio. El día después de las elecciones, si se llega a las elecciones, va a tener un ingrediente adicional a las elecciones pasadas, donde cada vez que ganaba el chavismo lo que se sentía era frío, tristeza y desesperación. ¿Por qué? Porque el chavismo no ganaba. Pues. Hagan memoria y busquen algún tipo de elección donde supuestamente ganara el chavismo y que al día siguiente la gente estuviese celebrando algo. Por supuesto que no. Cuando el referéndum revocatorio del 2004, el fraude fue tan evidente, pero el país no entendía lo que sucedía, que en Altamira éramos 40 personas protestando cuando llegaron los colectivos, los círculos bolivarianos de aquel entonces, disparando y mataron a la señora Maritza Ron, hirieron a varias personas. Entonces, al final de la tarde éramos apenas 400 personas protestando. Esa es la realidad de la lucha y de la defensa del voto. Las fechas postelectorales son solo espejismos, igual que las fechas electorales. Son espejismos en cuanto a la protesta o como fecha de definición de una acción. Las fechas electorales sirven como referente de lo que tenemos que evitar que suceda. No tenemos que pensar en el después, sino cómo evitamos que eso suceda. Porque el después, ya de eso tenemos una muy mala experiencia. Una experiencia que muestra un país cada vez más derrotado. Entonces hay que evitar la derrota de esa farsa. Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo nace en 1989 con la caída del muro de Berlín frente a las necesidades de Fidel de poder tener algún tipo de ingreso y control. Estaba matando a la gente con el cuento del periodo especial. La gente moría. Hubo una gran epidemia de ceguera en Cuba porque simplemente los nutrientes que otorgaba la cartilla el carnet de la patria, perdón, la cartilla de relacionamiento, eran tan pobres que la gente simplemente estaba quedando ciega y se moría. Por cierto, es un doctor venezolano, el doctor Murcia Abraham, el que va y les explica, tu epidemia de ceguera es porque los están matando de hambre. La realidad de eso está allí. Fidel se reúne con su camarada Lula da Silva y con el resto de los camaradas latinoamericanos y por supuesto con los terroristas narcotraficantes de la FARC y el ELN y fundan esta organización de carácter social que viene a tomar el poder en cada uno de nuestros países con un discurso socialista, con esa pistola que es el socialismo, la cual muchos pueblos deciden ponérsela en la cabeza de vez en cuando. Y cuando esa pistola esclaviza, pues, adormece primero para que el comunismo esclavice, destruye sociedades. Las sociedades pueden reaccionar, sí, las sociedades pueden reaccionar sobre todo cuando las sociedades tenían algo de institucionalidad. La sociedad argentina, Cristina no pudo acabar del todo con la Fuerza Armada, a pesar de que en Argentina se divide entre peronismo y peronismo, existían ciertas voces que estaban diciendo, epa, esto realmente está mal, y no contó con la exagerada bonanza petrolera con la que contó el chavismo. Esta revolución de la petrochequera ayudó a ablandar y a corromper todos los sectores adicionales para convertir a Venezuela en esto, pues. Todos los que estuvieron gozando un pullero con cupos de Cadivi y minando el país, minándolo, acabándolo, fueron cómplices de esa realidad, muchos de manera más consciente de lo que creen. Entonces, el Foro de Sao Paulo orquestó toda una estructura con esa pistola que es el socialismo para hacer lo que hoy vivimos. Y lo pronto que está Colombia en darle continuidad a ese sueño de destrucción latinoamericana, tiene que preocuparnos más, porque si nosotros no hacemos los cambios necesarios antes de que Colombia caiga allí, ahí sí las vamos a tener realmente complicadas. Realmente complicadas. Campamentos. Los campamentos van afiliados a eso que les estoy diciendo que no podemos tocar en el asunto de la injerencia. Campamentos, todo eso que huele a ACNUR, ONU, todo eso que es adormecer una sociedad, deja tu país, no luches, ve para allá que yo te voy a dar un sanduchito, pasa hambre, vamos a mostrarte miserable. Eso es socialismo real. Hace años yo explicaba que el socialismo toma todo
y destruye a tal nivel todo que logra hasta comercializar tu miseria. Y eso es hacia donde nos está llevando toda una estructura global que vive de eso, disfruta de eso, y para eso es un gran negocio hacer que un país se entregue y no luche, hacer que un país decida abandonar lo que le pertenece, hacer que una sociedad decida entregar lo que es suyo para que un criminal se quede a sus anchas. Es increíble que esto en estos tiempos sucede, que haya gente que lo apoye y lo impulse. Ojo, mucho oído a quienes los están haciendo, porque no es nuevo. Al país lo destruyeron muchísimo con el cuento de la Carta Democrática de las Américas. Al país lo distraen con cuanto títere, con cualquier cosa que le haga olvidar la responsabilidad que tiene como venezolano de recuperar lo suyo. Los campamentos son algo terriblemente nocivo para Venezuela, terriblemente nocivo para los venezolanos. Cambio. Saludos, Noel. Gracias por estar aquí con nosotros. Una pregunta. Ya después que hemos vivido lo que hemos vivido, sabemos realmente que ya el descontento hasta la mesa de la unidad, y mucha gente ya probablemente se ha dado cuenta el descaro de cómo ha habido mucha conchupancia para llevarnos donde nos han llevado hoy. Porque en este momento no existe una unidad, no de personas, sino de un grupo de militares y personas que están buscando una verdadera salida hacia la ruta que sabemos que es la que nos conviene. Porque hasta este momento sigue habiendo una desunión, aún con las personas que están claras y saben realmente qué es lo que se tiene que hacer para salir de una dictadura de izquierda. Cambio. Cerraste con un punto importante. La gente quiere seguir banalizando lo ideológico. Tú colocaste izquierda, cuál es importante, pero colocaste dictadura y no es dictadura, es tiranía. Segundo punto muy importante. Cuando tú estás en una cola comprando algo, intentando pagar frente a todas las crisis, hasta la crisis de efectivo, tienes que hacer una cola para pasar por un punto de venta. Y explicas cualquier cosa, tú ves cómo la gente empieza a bajar la cara. El miedo se sembró, son 2 décadas. 2 décadas. Se ha infiltrado gente. En cada grupo, en cada unidad, en cada vecindario, en cada lugar, hay gente que está puesta simplemente para que tú sientas miedo. Y eso ha tenido un efecto real. Y por eso no vamos a tener esa unidad para planificar la acción. La acción nacerá y tiene que ser acompañada. Punto. No busquen que esa unidad exista, porque se ha hecho mucho daño, se ha infiltrado mucha gente. Hay mucha gente que se dejó tomar, que perdieron hasta la voluntad de pelea, o aún siguen con las banderas de la pelea, pero perdieron su seguridad en su entorno y han dejado que su entorno se permee. Entonces, no busquen eso, no busquen la unidad para el accionar, sino que acompañen un accionar que vaya a buscar la libertad. Cambio. De nuevo, una pregunta, ahora me surgió la duda. Según tu diferencia entonces entre dictadura y tiranía, adelante, cambio. Bueno, la historia lo ha demostrado muchas veces, la tiranía viene, pone un hegemón que deprime, destruye una sociedad, acaba con ella, se mantiene como tal. Regularmente las tiranías tienen una influencia característica con la izquierda, por supuesto han habido tiranos de derecha, porque la tiranía hace eso. La tiranía destruye. La historia nos ha demostrado que después de las tiranías viene una dictadura que viene a recomponer el orden. Porque las tiranías envilecen al colectivo, acaban con las instituciones, destruyen cualquier posibilidad del establecimiento de lo correcto. Y pretender sembrar
algo correcto después de una tiranía sin la imposición del orden es simplemente montar pilares sobre fango. Eso se va a caer. Entonces, después de la tiranía, la historia nos ha hablado muy claro en ese sentido, se necesita una dictadura que ponga el orden. Ahora, si esa dictadura cuenta con la presión del país que la puso, si esa dictadura cuenta con un liderazgo que busque generar los mecanismos naturales para el desmontarse ella, que son la reinstitucionalización y la institucionalización del país. Si esos caminos son presionados de manera correcta por la sociedad, se logra el camino correcto. Lamentablemente muchas sociedades se han encontrado con que el dictador que llega, por supuesto, se engolosina con el poder, o el dictador que llega no sabe explicarle a la sociedad que el daño hecho es realmente grande, o el dictador que llega, por mantener algún tipo de equilibrio político, permite la convivencia con los que vistieron de democracia a la tiranía. Entonces, son asuntos que no pueden ser ni medibles ni cuantificables. Y cuando alguien te habla sobre la inmediata ida a elecciones, míralo bien, o es un imbécil o es un cómplice. Porque nosotros estamos hablando de que hay bastante más de 18.000 bandas armadas con armamento de guerra en las calles, con un discurso socialista, con un discurso para llevar al país a Liberia, que creen que ellos son gobierno, son el poder. ¿Están ahí? Nosotros tenemos a unas mafias increíbles de carteles de narcotráfico que no van a querer que aquí se ponga algo que les ponga orden. Nosotros tenemos cualquier cantidad de países interesados en nuestra soberanía de manera directa. El caso de Guyana no es el único. Entonces, esa es la base principal para entenderlo. Si nosotros no logramos poner primero orden para poder recuperar nuestra soberanía, para poder conseguir nuestras libertades, no haremos lo correcto. Simplemente viviremos una fantasía que nos retrotraerá a esto. Entonces, esa es la principal diferencia de poder explicar qué es una tiranía y qué es una dictadura. Cambio. Entonces corremos el peligro de caer en una dictadura, ¿cierto? Totalmente, y no solo el peligro. Llegamos al momento en que es una necesidad. Cambio. Disculpa, Noel, escuchándote realmente veo que tú estás dando a entender como que nos hace falta una especie de líder como un Pinochet, ¿no? Pero realmente en Venezuela como que no se dejó que avanzara realmente el socialismo o comunismo hasta el punto donde está arraigado a un punto muy profundo. Y esta dictadura, ¿de qué punto va a venir? Porque no se ve una avanzada de un grupo alentador, fuerte, con un norte en sí, con pensamiento liberal, con pensamiento libertario. Bueno, no quiero ser pesimista, pero eso se ve bien. Mira, el proceso de quien lidere la estructura de cambio del mañana no tiene por qué ser exclusivamente militar. Nosotros vivimos ahorita, hace nadita, una cosa que fue impresionante. Nosotros vivimos que frente al hecho del 11 de abril, tuvimos al presidente de la Cámara Empresarial juramentándose y tomando el poder. Y él hizo exactamente lo correcto. Suspender esa asquerosa Asamblea Nacional, suspender ese asqueroso Tribunal Supremo, esa Asamblea Nacional donde Silvia Flores, Nicolás Maduro, Freddy Bernal, Julio Borges, Ramos Alup eran diputados. Entonces, eso se hizo de manera correcta y eso se hizo de manera dictatorial. Decir que eso no era para la instauración de un proceso dictatorial es mentirse, punto. Y podrá decir que armó una mañana, que él estaba preñado de buena voluntad, y que eso es pura pendejada, porque la realidad es que si no se hacía eso, se perdía todo. Y como no se hizo debido a la traición política,
y a la tradición militar, porque no se hizo lo correcto cuando se debe hacer la toma de un poder, la toma del poder de una nación, se perdió la oportunidad. Pero el enunciado de lo correcto está allí. ¿Y tú viste a Carmona con una gorra? No. Entonces, no es un Pinochet, o puede ser un Pérez Jiménez, o puede ser cualquier cosa que tenga claro que la recuperación del país pasa primero por ordenarlo. Si no ordenamos, si no ponemos orden en el desastre, no hay país. Quien diga lo contrario simplemente o está muy lejos de entender la realidad, el daño hecho durante 2 décadas de revolución, o es cómplice. Entonces, ¿para qué te sirve? Es una realidad dura que tenemos que asumir. Es una realidad realmente espantosa. Y más cuando estamos hablando frente a la necesidad de una injerencia. ¿Dónde está la legitimidad de quien toma el poder? Esa legitimidad solo será impuesta por la fuerza de cuando tomaste el poder. El resto es un arrolitranco de pendejada y una discusión absolutamente vacía. Pérez Jiménez fue derrocado después de 7 años de construcción de un país. Y aquí hay miedo de derrocar a los que tienen 20 años destruyendo un país. Vale. Vamos a ponernos serios frente a esa realidad para poder entender cuáles son los mecanismos. Claro que después de Pérez Jiménez se volvió a la democracia, claro, porque aquello era una dictadura, no una tiranía. Aquello era un país construido, no esto. Cambio. Bueno, queridos amigos, Noel aceptó nuestra invitación, nos dijo que sería aproximadamente 1 hora y media. Ya ha transcurrido ese tiempo, no sé si podrá regalarnos unos minutos más. No obstante, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que estaría el país en el caso de que Carmona hubiese podido estar en lo que decían de presidente transitorio? ¿Cómo crees que estaría hoy el país? Cambio. Gracias. Lamentablemente no es algo que podamos contar porque no existía conciencia real del problema por parte de quienes estaban ejecutando el cambio. Quizá la única conciencia fueron los que hicieron ese decreto, donde había que barrer el país. Quizás esa era la única conciencia política de verdad del problema. Pero hubo militares que no cambiaron ni siquiera la estructura de personal militar dentro de la casa militar de Chávez. No se puede ser tan pendejo. Entonces, lo que hubiese sido el país en aquel momento nos lo muestran quizás 2 factores económicos fundamentales. Porque eso pasa en Venezuela, en ningún otro país del mundo. Eso que se entienda. Mientras menos estable está el régimen, menos estable está el chavismo, más oportunidades tiene Venezuela de crecer. Cuando el 11 de abril, inmediatamente los bonos de deuda de Venezuela dejaron de cotizarse en negativo para cotizarse en positivo. Inmediatamente toda la banca internacional empezó a poner sus carteras de crédito a la orden de Venezuela. Ese dato es tan interesante que lo tenemos cuando Caguaripano tomó la Brigada Blindada de Valencia. Cuando tomó la Brigada Blindada de Valencia, nuestros bonos salieron del C y empezaron a cotizarse en B. En B menos, pero subimos. Y el dólar cayó. Es decir, el bolívar se revalorizó momentáneamente mientras hubo esa oportunidad de esperanza de parar la destrucción comunista. Entonces, si queremos tomar esa bandera como lo que hubiese pasado el 11 de abril, de poder haber consolidado el poder de esa manera, cuando nada más llevábamos 2 o 3 años de destrucción y no 2 décadas, hubiésemos podido construir un país. En ese momento hubiésemos podido agarrar el siglo, no el siglo que se nos está yendo, el 2000 y nosotros viviendo en 1800. Entonces, son cambios que la gente no quiere admitir y son realidades que hay que aprender a asimilar. No podemos vivir una fantasía democrática. No podemos pretender que vamos a poder reconstruir el mañana con los caminos de la Constitución de Chávez.
Entonces, hay que ser serios y coherentes con la realidad de lo que tenemos para poder afrontar lo que nos viene. Frente a ese miedo de que no hay líderes, no hay líderes, no hay líderes. Claro que no hay líderes, ningún líder visible. Cuando yo inauguré Venezuela Vetada era por eso, porque había una Venezuela que estaba opacada, vetada, no tenía ningún tipo de espacio para poder pronunciarse. Y existen, y están por allí, y dan vueltas, y muchos han tenido que huir del país, muchos se cansaron, muchos en el cansancio se equivocaron y torcieron el camino y su rumbo. Pero hay mucha Venezuela con ganas de construir, que quizás necesita terminar de entender el mensaje de la realidad, del costo de lo que significa construir un país que está arruinado, del costo de lo que significa recuperar a una población que ha sido embrutecida, envilecida, acobardada. Entonces esas son realidades que tiene que terminar de asumir el sector del país, que sabe lo que vale Venezuela, que quiere llevar de Venezuela su esplendor, que tiene esa deuda con el pasado y con el futuro de sus hijos. Entonces ese sector del país está allí esperando, y esa Venezuela está allí esperando por los venezolanos que quieran recuperarla, para llevarla no al retorno de lo que nos trajo aquí, sino para llevarla a esa Venezuela posible que todos soñamos y que sabemos que está allí. A esa Venezuela hermosa que uno siente en cualquier momento, para los que tenemos el privilegio de vivir en Caracas y simplemente vemos nuestro cerro. Para los que estamos recibiendo hoy de nuestros amigos en todo el mundo que están pasando el frío parejo con unas nevadas inclementes y extrañan el calorcito de nuestra tierra. Y te responden cuando tú les mandas una foto del sol de Venezuela: sí, pero yo tengo harina pan, pendejo, tú no. Así de sencilla es nuestra realidad. Nosotros tenemos todo para ser el país que merecen nuestros hijos. Quiero darle las gracias al canal, a Venezuela.libre, a los que nos acompañaron por Facebook. De verdad, gracias. Gracias por la oportunidad de poder de nuevo decir lo que más que otra cosa es pensamiento y sentimiento. Saber lo que vale nuestro país y el deber que tenemos para con él. Recuperemos nuestro país. Tomemos una sola bandera: nuestro derecho natural a la libertad. Si nos tomamos muy claro esa meta, nuestro derecho natural, nosotros vamos a conseguir a Venezuela, vamos a recuperarla y vamos a construir una nación. Yo quiero un país. Siéntalo cada uno. Cámbiame, buenas noches.